gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 38. Prácticas de héroes, parte 8 y Ida, Midoriya y Todoroki finalmente salieron del oscuro callejón donde se habían enfrentado a Stein. El aire frío de la noche se sentía más ligero ahora que habían lidiado con la tensa situación momentos antes. El asesino de héroes estaba atado con fuerza, arrastrado por el suelo por Todoroki, que mantenía una mirada dura y vigilante, listo para reaccionar ante cualquier movimiento sospechoso. Incluso inconsciente, Stein seguía pareciendo una amenaza latente. A su lado, Iida sostenía el peso de Midoriya, ayudándole a caminar a pesar de la pierna lesionada, que dejaba un rastro irregular sobre el asfalto. El chico de pelo verde respiraba con dificultad, el rostro pálido pero decidido a seguir adelante. ¿Te duele mucho?, preguntó Iida, preocupado. Midoriya asintió, soltando una pequeña risa cansada. Sí, lo hace. Pero no es nada comparado con cuando me rompo un brazo o una pierna y Iida no pudo evitar esbozar una breve sonrisa ante el intento de ligereza de su amigo. Siguió caminando, hasta que se detuvo abruptamente. El movimiento repentino llamó inmediatamente la atención de Midoriya y Todoroki. Iida permaneció inmóvil, con la cabeza baja. Y su voz vaciló. Lo siento. Por todo esto. Si no lo hubiera hecho antes de que pudiera continuar con sus disculpas, la noche tras ellos se iluminó. Una luz intensa y antinatural desgarró el cielo. Los tres giraron al mismo tiempo. Un verde negruzco destello explotó a lo lejos, extendiéndose por el cielo como una red eléctrica distorsionada, asemejándose al patrón caótico de un rayo vivo, palpitante, casi consciente. La luz retorcida iluminaba edificios, calles y nubes, proyectando sombras inquietas por toda la ciudad. ¿Qué es eso?, preguntó Todoroki, asombrado, sus ojos reflejando el extraño resplandor. Iida frunció el ceño, confundido. Y no estoy seguro. Sin embargo, Midoriya sintió que el estómago se le revolvía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa luz y ya lo había visto antes. Su mente fue invadida por un violento déjà vu, su visión borrosa en medio del caos absoluto, y, por un breve instante entonces, esa misma luz explotando justo ante sus ojos, aunque no podía verlo con claridad. Pero incluso entonces, ya sospechaba que alguien era responsable. Ahora, estaba seguro. Porque la misma persona estaba en esta ciudad. Midoriya tragó saliva con fuerza, con la mirada aún fija en el cielo iluminado, y murmuró casi sin darse cuenta. «Y Takeda». Al otro lado de Osu, Woman fue arrojada violentamente fuera del centro comercial, atravesando el techo como un proyectil viviente antes de ser lanzada al cielo de la ciudad. El impacto dejó un rastro de escombros y cristales esparcidos por el aire. Un segundo después, una estela violeta cortó el cielo. Violet salió disparada desde dentro del centro comercial, alcanzando a Mujer en el aire. Antes de que el gnomo pudiera reaccionar, una lluvia de golpes sucesivos comenzó a caer sobre ella, puñetazos y patadas tan rápidos que parecían superponerse, cada impacto empujándolos a ambos más lejos por los cielos de Osu. La secuencia terminó cuando Violet giró en el aire y conectó una patada brutal, enviando a Woman a estrellarse directamente contra el asfalto de una amplia avenida. Auge. El impacto creó un cráter poco profundo, rompiendo el asfalto y levantando una nube de polvo. La mujer gió de dolor, su cuerpo incrustado en el suelo, su disfraz ya rasgado en varios sitios. Escupió sangre, con los ojos abiertos de odio y confusión.
¿Quién demonios es esta zorra? Es demasiado fuerte. Violet descendió lentamente del cielo, flotando con una calma inquietante. La mujer intentó levantarse y fracasó estrepitosamente. Campos de fuerza violeta se cerraron alrededor de sus manos y pies, manteniéndola en el aire como un insecto en la telaraña. Mujer fue levantada hacia Violet, su cuerpo retorciéndose mientras la arrastraban. Violet se acercó, el resplandor violeta envolviendo sus ojos y cuerpo haciendo que el aire se sintiera pesado y asfixiante. Con un movimiento preciso, Violet acercó a Woman, alineando las manos y pies del gnomo a lo largo de un eje vertical. No me gustó, dijo Violet, con voz calmada y fría, la forma en que pasaste toda la pelea llamándome zorra. Cerró los puños, uno sobre otro, y comenzó un movimiento lento y deliberado como alguien que escurre un paño empapado. Los campos de fuerza alrededor de las manos y pies de la mujer comenzaron a girar en direcciones opuestas. El cuerpo del gnomo empezó a girarse lentamente, más allá de cualquier límite natural. El sonido agudo de crujidos resonó por la calle, articulaciones forzadas, huesos moviéndose, músculos tirados en ángulos imposibles. Mujer gritó. La expresión de Violet permaneció impasible. Sé que matar villanos está fuera de la mesa, continuó. Pero eso no me impide corregir ciertas impurezas en ellos. Ella torció un poco más los puños. Y tú tienes de sobra. El cuerpo de la mujer se contorsionó aún más, sus gritos se hicieron más agudos, casi animales. Violet soltó una risa baja. Tengo suerte de que puedas regenerarte. Eso hará que la lección dure mucho más. Volvió a girar. Esta chica está loca. No es una heroína, es una psicópata completa y... Desesperada, Woman intentó defenderse, activando su Kirk. 50 toneladas y... nada. Violet se retorció un poco más. 60 toneladas y... Su cuerpo se hundió 1 centímetro, y se detuvo. Otro giro. 80 toneladas. Otro grito resonó por la calle vacía. No sirve de nada, dijo Violet, ladeando ligeramente la cabeza. No vas a ir a ningún sitio. 100 toneladas. Fue directamente al límite de peso de su Kirk. La mujer logró bajar un poco, pero seguía suspendida. Violet la levantó y la giró una vez más. El grito que siguió desgarró el aire, resonando entre los edificios. Todavía hay mucho mal ahí dentro, concluyó Violet. Y aún no he terminado de apretar. En la calle de abajo, Tony lo observaba todo, paralizado, con las manos temblorosas mientras se agarraba a un poste cercano. Se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Y murmuró, tragando saliva con sequedad, de verdad tengo que tener cuidado de no enfadarla nunca, y discretamente se secó una gota de sudor que le caía de la comisura de la frente. Y quizá también la saques a por más carne. En el tejado de un edificio a 3 manzanas de la calle donde estaba Ryo, Shigaraki observaba la escena con prismáticos, apretando los dientes de irritación. La imagen del chico aún en pie, después de todo aquello, le hacía picar violentamente dentro. ¿Qué demonios está pasando? Grunó. La imagen de Ryo seguía siendo clara en el objetivo. De pie. Vivo. Victorioso. ¿Cómo se encargó del Nomu? Su voz rezumaba odio. Sensei invirtió tanto solo para lidiar con este cabrón. Sus dedos se envolvieron completamente alrededor del cuerpo de los prismáticos. El metal comenzó a descomponerse bajo su toque destructivo, desmoronándose lentamente hasta que Shigaraki, demasiado enfadado para importarle, arrojó lo que quedaba al suelo. El objeto se hizo añicos en una nube de polvo gris. Se llevó las manos al cuello y empezó a rascar frenéticamente, las uñas arañándose la piel. ¿Por qué? Murmuró entre dientes. ¿Por qué nada va como debería y? La imagen de Ryo no salía de su mente. ¿Por qué esa cucaracha sigue arrastrándose, incluso después de todas las palizas que recibió? ¿Por qué? Su mirada bajó hacia la calle a 3 manzanas de distancia. Los héroes convergían hacia el lugar del impacto, acercándose rápidamente. Entre ellos, una figura concreta hizo que sus alumnos se contrajeran. Endeavor, escupió el nombre, viendo las llamas inconfundibles. Kurohiri se materializó a su lado, la niebla púrpura vacilando con cautela. Tomura, dijo con calma, recomiendo que nos retiremos ahora. La situación ya está fuera de control. Shigaraki chasqueó la lengua, dejando escapar una cadena baja de maldiciones. TCH, maldita sea, siguió rascándose el cuello, molesto. Toda esta operación fue un fracaso absoluto y empezó a girarse hacia Kurohiri. El sonido agudo de aire cortándose captó su atención al instante. Una roca pasó a toda velocidad, rozando peligrosamente su cadera antes de continuar.
En pleno aire, comenzó a emitir un inusual resplandor verde pulsante. ¿Qué demonios? Abucheó. La roca explotó en una violenta detonación verde, la onda expansiva desgarró el aire y hizo temblar el edificio. Abajo, varios héroes oyeron la explosión. Algunos se detuvieron, mirando atrás alarmados. Eso venía de lo alto de ese edificio, comentó uno de ellos. 13, llevada por 2 héroes, no quería frenar, con la mirada fija al frente. Sigue. Ordenó. El chico es la prioridad. Endeavor también escuchó la explosión. Se detuvo abruptamente, girando la cabeza para mirar atrás, fulminando con la mirada el humo que subía desde lo alto de un edificio a unas manzanas. Continúa, ordenó, con voz firme. Lo miraré. Sin esperar respuesta, se separó del grupo, las llamas comenzando a acumularse en su espalda mientras se preparaba para ascender. Al otro lado de la calle en ruinas, Ryo luchaba por recuperar el aliento tras lanzar la piedra, su pecho subiendo y bajando de forma desigual. Bastardo, raspó entre dientes apretados. No te vas de aquí sin tu don, y las piernas le tambalearon y tropezó hacia adelante, protestando por completo. Cada músculo se sentía demasiado pesado, como si estuviera lleno de plomo, suplicando ceder. Por un segundo, su visión se oscureció en los bordes, pero apretó la mandíbula y obligó a su cuerpo a obedecer. Todavía no, y no podía caer ahora. Primero necesitaba confirmar algo. Con gran esfuerzo, Ryo se dio la vuelta y comenzó a salir del cráter destrozado en el asfalto, arrastrando los pies entre escombros y humo. Necesito ver si Anan está bien, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Necesito Takeda. Una voz como un tirón directo en su pecho. Alzó la vista, parpadeando, y vio a un grupo de héroes corriendo hacia él. Pero todo lo demás perdió importancia al instante siguiente. Su atención se centró en una sola figura. Su mentor. Anan era llevada en brazos de 2 héroes, su traje blanco manchado de polvo y hollín, su casco desaparecido dejando ver un rostro pálido, exhausto y profundamente preocupado. Sensei, el nombre escapó casi sin sonido. Antes de que los héroes pudieran reaccionar, Anan se liberó de su apoyo. 13, espera. Sigues herido. Advirtió uno de ellos. Ella los ignoró por completo. Se tambaleó por la herida en la pierna, casi cayendo, pero se obligó a seguir, con los ojos llorosos fijos en Ryo. Cuando por fin llegó a él, no dudó. Ella le rodeó con los brazos con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. No me vuelvas a hacer eso. Dijo entre sollozos, con la voz quebrada. Yo, estaba muy preocupado, y Ryo tragó saliva con fuerza, su cuerpo rígido un segundo antes de intentar corresponder. No, llorar, suplicó débilmente. Yo, vale, ahora, y se apartó lo justo para acariciarle la cara con las manos, sus dedos temblando ligeramente a pesar de la delicadeza. Sus ojos avellana, con esos profundos anillos que recordaban agujeros negros, analizaban cada detalle de él. Los arañazos, la sangre seca, la mirada demasiado cansada y vacía para alguien tan joven. ¿Qué esperas que haga cuando estás en este estado? Preguntó, con voz suave y cargada de emoción. Mírate, debiste sentir mucho miedo. Dolor. Y ahora estás completamente agotado. Ryo no pudo responder. Anan lo atrajo hacia ella, esta vez con un abrazo aún más firme y protector. Pero ahora está bien, murmuró cerca de su oído. Ya has hecho suficiente, ya puedes descansar. El mundo parecía perder peso. Ryo soltó un suspiro tembloroso, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento que había estado ignorando a la fuerza. El calor de ese abrazo le envolvió por completo. Me siento seguro, y sus brazos se movieron casi por sí solos, rodeando cuidadosamente la espalda de Anan como si temiera hacerle daño. Se acurrucó más cerca, apoyando primero la frente, luego apoyó la cabeza en su hombro. Es acogedor, y la tensión acumulada empezó a desvanecerse, músculo a músculo. Su respiración se ralentizó, el peso de su cuerpo sostenido por ese abrazo firme y firme. También es pacífico, y con los ojos casi cerrados, un último pensamiento cruzó su mente, suave como un susurro lejano. Todo esto, se siente como los abrazos que mamá solía darme antes de dormir, y, por primera vez desde que empezó todo este incidente, Ryo Tanaka finalmente se permitió descansar. Las sirenas empezaron a invadir poco a poco Osu. Vehículos policiales rodeaban los bloques en ruinas, cerrando calles enteras mientras más héroes llegaban como refuerzos, aterrizando en tejados, emergiendo por esquinas, descendiendo de vehículos de transporte táctico. Los equipos médicos se dispersaron rápidamente, evaluando a civiles heridos y héroes. Y entonces llegó la revelación que nadie esperaba.
A pesar de que la escena parecía una zona de guerra, edificios parcialmente derrumbados, cráteres en el asfalto, fachadas destrozadas y uno aún elevándose, no hubo víctimas mortales. El milagro se extendió por radios, confirmados sector por sector. Lesiones, sí. Muchos. Pero todos estaban vivos. Rescates exitosos. La gente se retiró a tiempo. Niños encontrados ilesos en refugios. Para una ciudad que casi había sido tragada por el caos, rozaba lo milagroso. Annan permaneció sentada en una camilla cercana, envuelta en una manta térmica, mientras los médicos evaluaban sus heridas. Aún así, sus ojos no se apartaron de Ryo, que había sido colocado en otra camilla justo a su lado. Ahora estaba inconsciente, respirando con regularidad, con sensores conectados al pecho y los brazos. No encontramos heridos. Ninguna. A pesar de toda la sangre y el aspecto magullado, no hay heridas activas ni daños internos. El doctor soltó un suspiro lento mientras miraba al chico. Sin fracturas, sin laceraciones, es casi como si se hubiera regenerado o algo así, solo se desmayó por un agotamiento extremo. Lo que hiciera, su cuerpo se vio más allá de lo que debería haber soportado. Más adelante, en una zona acordonada con cinta de precaución, finalmente llegó la sombría confirmación. Se confirmó la muerte de Rayo de Rachilla. Sus heridas habían sido demasiado profundas y la pérdida de sangre había sido rápida e irreversible. Incluso con atención médica retrasada, no se podría haber hecho nada. Algunos héroes de Black Hole apartaron la mirada. Otros apretaron los puños. No hubo celebración, solo el peso silencioso de una vida que había terminado allí, consumida por el propio camino que eligió. La mujer fue capturada por la policía. Fue encontrada inconsciente, aún inmovilizada por los campos de fuerza de Violet tras una intensa lección de moral. Violet permaneció cerca, con expresión calmada, visiblemente cansada pero firme mientras la policía le ponía las esposas a la mujer. La mujer fue llevada bajo fuerte escolta, aún inconsciente, mientras las cámaras de los medios y los drones intentaban acercarse antes de ser empujados hacia atrás por seguridad. En lo alto de un edificio cercano, Endeavor observaba desde la terraza parcialmente destruida en silencio, con los brazos cruzados y el rostro severo. Sus ojos recorrieron la destrucción, luego sobre las ambulancias, antes de posarse brevemente en el lugar donde trataban a Ryo. HMPH, murmuró en voz baja. Tengo que aprender más sobre ese chico. Las llamas alrededor de sus hombros se disiparon lentamente. Osu había sobrevivido a la tormenta. Marcado. Herido. Agitado. Pero vivo. Y en el centro de todo, el chico que se suponía que solo estaba en sus prácticas, había contenido el caos con sus propias manos hasta el último momento, sin pausa. Como un verdadero héroe. Comentario 15. Votar 2 restantes. Capítulo 39. Prácticas de héroe, parte 9. La mesa rectangular de metal negro que dominaba el centro de la sala de reuniones de la DCSS estaba rodeada por pantallas holográficas que mostraban mapas de Osu, gráficos de daños estructurales e informes clasificados. El aire acondicionado zumbaba suavemente, incapaz de disipar la tensión que se acumulaba en la habitación. En la cabecera de la mesa, Hiroshi Kagemura observaba en silencio. A su derecha estaba la señora presidenta, directora de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, con su postura impecable y expresión demasiado controladas para sentirse cómoda. Al otro lado de la mesa, el jefe del Departamento de Policía Metropolitana tenía delante de él un montón de informes físicos, con los dedos agarrando los bordes de los papeles. La señora presidenta fue la primera en hablar. El incidente de Osu ha sido oficialmente clasificado como un ataque coordinado por la Liga de Villanos, dijo, su voz firme resonando en la sala. Varios gnomos fueron desplegados como objetivos estratégicos por toda la ciudad para maximizar el pánico, la destrucción y abrumar a los pocos héroes locales de servicio. Hizo un gesto con la mano, cambiando las proyecciones. Imágenes de calles en ruinas, edificios derrumbados y cráteres en el asfalto aparecían en el centro de la mesa. La mayoría de los gnomos fueron neutralizados por Endeavor y su equipo, continuó. Y lograron capturar a una gnomo femenina, nombre provisional mujer. Gracias a la intervención de la heroína extranjera Violet. Un murmullo bajo recorrió la mesa. La ciudad ha sufrido graves daños, concluyó. La reconstrucción llevará meses. Sectores enteros de Osu permanecerán fuera de límites indefinidamente. El jefe de policía carraspeó antes de tomar la palabra. Ahora, continuó, con el rostro oscurecido, tenemos que abordar el elefante en la habitación.
Ryo Tanaka. El silencio cayó inmediatamente al oír el nombre del chico. El niño intervino directamente en el enfrentamiento, dijo el jefe de policía. Sin licencia provisional. Sin autorización. Sin la supervisión adecuada de su mentor. Es innegable que contribuyó a la derrota de uno de los gnomos más peligrosos en el ataque. Se detuvo brevemente, observando a los presentes. Pero sus acciones fueron totalmente irresponsables. Empezaron a surgir algunos murmullos, pero no paró. La lucha entre ellos causó una destrucción a gran escala. Los edificios se derrumbaron. La infraestructura fue destruida. Las vidas estaban en peligro no solo por los villanos, sino por su mera decisión de ayudar. El hombre cruzó las manos sobre la mesa. Y además, añadió, bajando la voz. Estamos hablando del chico que, si hubiera acabado muerto en ese incidente, habría supuesto la pérdida de millones de vidas en todo el país. El murmullo se transformó en un zumbido inquieto por la habitación. Sé, continuó, que Ryo Tanaka pudo haber actuado con buenas intenciones. No lo cuestiono. Pero la ley es clara. El uso no autorizado de un Kirk, incluso durante una crisis, constituye una grave violación legal. Si hacemos una excepción esta vez, abrimos una laguna legal que no podremos cerrar más adelante. La señora presidenta asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo. Y hay otro punto que no puede ignorarse. Tocó los papeles de abajo, el informe sellado con el sello de la agencia Endeavor. Según los informes de Hero Endeavor, el objetivo principal de la Liga de Villanos era el propio Ryo Tanaka. La reacción de los presentes fue inmediata. ¿Qué? ¿Estás seguro de esto? Así que el ataque y el incidente en el USG, continuó la señora presidenta, ignorando los comentarios, y ahora Osu. El patrón es claro. La Liga de Villanos tiene la mira puesta en Ryo Tanaka. El silencio volvió, más pesado que antes. A la luz de esto, concluyó, mantener al chico en la UA representa un riesgo inaceptable en este momento. Por los estudiantes que serán futuros héroes, y por la propia institución. El castigo más apropiado, y sinceramente el más seguro, sería su expulsión inmediata de la UA y su colocación bajo supervisión directa del gobierno o su regreso a la NCRCCDQ. Algunas caras mostraban sorpresa. Otros, dimisión. Kagemura permaneció en silencio durante largos segundos, con los dedos entrelazados ante su rostro. Finalmente, se giró lentamente hacia el otro lado de la mesa. Dadas las opiniones presentadas, y las circunstancias actuales, dijo con voz grave, ¿tiene algo que decir el director de UA? Interrogación de cierre. Todas las miradas se dirigieron a Nezu. Al otro lado de la mesa, el pequeño director se enfrentaba a los políticos con sus ojos oscuros y profundos. No había sonrisa en su rostro. Respiró hondo. Y luego, apoyando las patas en la mesa, se preparó para lo que iba a decir y arriesgarse. Mamá. Estoy aquí, cariño. Todo está oscuro, no me gusta y tengo miedo y SHHH, ven aquí. Mamá está aquí contigo. Pero, ¿y si la oscuridad me atrapa ahí? No veo nada y no lo hará. Mientras yo esté aquí, nada te hará daño. ¿Lo prometes? Sí? Lo prometo. Mamá nunca te miente. Da miedo aquí dentro y no quiero estar solo y no estás solo. Mírame, eso es, respira despacio. Mamá, quédate conmigo y no te vayas y lo haré. Siempre lo haré. Puedes agarrarte fuerte si quieres. Así, hace calor y ves. Eso es porque ahora estás a salvo. Mamá, ¿puedo dormir? ¿Y? Sí, puedes. Mamá está aquí, muy cerca. ¿Realmente y? Realmente. Cierra esos ojositos. Vale, buenas noches y buenas noches, mi amor. Ya puedes descansar. Exclamación de cierre. Ryo se despertó de un leve sobresalto, su pecho subiendo con una respiración demasiado corta. Lo primero que vio fue un techo blanco, demasiado liso para ser otra cosa que un hospital. Parpadeó varias veces, con los ojos ardiendo ligeramente mientras su mente luchaba por recomponerse. Un suspiro escapó de sus labios cuando finalmente logró concentrarse. Otra vez y pensó. Estos sueños duelieron más que la paliza que recibí de ese tipo y se incorporó con cuidado, inclinando el torso hacia adelante y pasándose una mano por el pelo despeinado. Su cuerpo se sentía más ligero y relajado, libre del dolor y el estrés que había sentido antes. Eso le dejó confundido. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Murmuró para sí mismo. Takeda. La voz sorprendida vino de su izquierda. Menos mal que estás despierta, añadió otra voz más firme. Ryo levantó la vista y parpadeó, confundido, hasta que se dio cuenta de dónde estaba.
Una habitación de hospital relativamente espaciosa. Cortinas abiertas. El leve olor a antiséptico en el aire. Y, en camas cerca de la suya, Midoriya, Ida y Todoroki. ¿Y qué? Midoriya estaba medio sentado en la cama, con los ojos abiertos de alivio. Ida se ajustó las gafas con una sonrisa contenida, mientras Todoroki le observaba en silencio. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Ryo, mirando de uno a otro. ¿3 días? ¿4? ¿5? Solo un día, respondió Todoroki con calma. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. ¿De verdad? Parpadeó. Vaya, nuevo historial de recuperación, supongo. Se estiró un poco, crujiendo la espalda, y solo entonces pareció notar con más claridad el estado de los 3 que tenía delante. Vendajes visibles, brazos en cabestrillos, marcas de la pelea que tuvieron la noche anterior. Vale, ahora viene la pregunta correcta, dijo. ¿Qué os ha pasado? El ambiente cambió durante unos segundos. Midoriya apartó la mirada, rascándose la mejilla, visiblemente incómodo. Me encontré un poco con el asesino de héroes. Ryo alzó una ceja. Eso fue mi culpa, añadió Ida, bajando la mirada. Ida, no empieces otra vez con eso, dijo Midoriya rápidamente, girándose hacia él. Ya hablamos de esto. Fuimos a ayudar porque queríamos. No tienes que culparte por nuestras propias decisiones. Ida guardó silencio un momento, luego respiró hondo y sonrió, asintiendo. Tienes razón. Perdón. Midoriya le devolvió la sonrisa antes de volver a mirar a Ryo. Como puedes ver, acabamos luchando contra el asesino de héroes. Por suerte, conseguimos ganar y salir vivos. Vaya, soltó Ryo, genuinamente sorprendido. Así que no fui el único que pasó una noche horrible. Midoriya y Ida se rieron algo incómodos. ¿Has pasado por algo parecido? Preguntó Todoroki directamente. ¿Tú también acabaste aquí? Sí, lo hice, respondió Ryo. Yo también luché contra un villano. ¿Qué tal ha ido? Preguntó Ida, interesado. Ryo se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Fue bastante tenso. Y realmente cansado. Ida asintió. Imagino que debió de ser. Me lanzó medio edificio cuando nos encontramos. Silencio. ¿Y medio edificio? Repitió Midoriya. Sí. ¿Un edificio? Insistió Ida. Sí. ¿Un edificio entero? Insistió Midoriya, incrédulo. La mitad. Ryo suspiró. Pero sí. ¿Y hablas en serio? Preguntó Ida. Parezco que estoy bromeando. Respondió Ryo, empezando a molestarse un poco. Todoroki frunció ligeramente el ceño. Lo entiendo, pero estás demasiado guapa para alguien que recibió un edificio en la cabeza. Ryo bajó la mirada, mirando sus propias manos, sus brazos, encogiendo un poco los hombros. Luego volvió a mirar a los 3 con una expresión neutral. Quizá simplemente soy diferente a vosotros. Los 3 soltaron un suspiro derrotado al mismo tiempo. Sí, eso lo esperábamos de ti. Más tarde ese día, tras terminar por fin la interminable batería de pruebas que los médicos insistían en hacer, Ryo recorrió los pasillos del hospital hasta detenerse frente a una sala concreta. Respiró hondo antes de llamar suavemente a la puerta y entrar. ¿Ryo? El rostro de Anan se iluminó inmediatamente al verlo. Está buenísimo, dijo con una sonrisa genuina. Me alegro mucho de que por fin te hayas despertado. Yo también estoy sorprendido, respondió, acercándose a la cama y sentándose en el taburete de al lado. Pensé que estaría fuera mucho más tiempo. Anan soltó una ligera risa. Esperaba que despertaras solo después de unos días. Ryo asintió, pero pronto su mirada se fijó en las vendas visibles en su cuerpo. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Tu hombro, y tu pierna?, preguntó, con voz más suave. ¿Están bien? Lo son, respondió, sonando demasiado alegre para alguien herido. Los médicos dijeron que Recovery Girl vendrá a encargarse mañana. Estaré como nuevo en nada. Ya veo, Ryo sonrió, aliviada. Anan notó su sonrisa y le devolvió una más suave. Durante unos segundos, la sala quedó en silencio. Luego bajó un poco la cabeza. Ryo llamó. Pasaron algunas cosas mientras dormías. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasó? Anan respiró hondo antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hubo una reunión. Con la comisión. Nezu estaba presente. La atmósfera cambió. Eran, hablando de las consecuencias de lo ocurrido en Osu, continuó. Principalmente en torno a ti. Ryo sintió que el estómago se le encogía.
Explicó simplemente que, según la ley, el uso excesivo de dones, la destrucción de propiedad y el riesgo que suponía para los civiles eran cuestiones demasiado graves para ignorarlas. Parte de la comisión argumentó que debía ser severamente castigado. La propuesta más extrema fue su expulsión de la OA, argumentando que representaba un riesgo demasiado grande para quedarse en la escuela. Ryo apretó los puños. Por un momento, quiso decir que eso era absurdo. Había salvado gente. Había evitado algo peor. Pero cuanto más pensaba, más recordaba los edificios destruidos, su propio estado fuera de control, la delgada línea entre defensa e imprudencia. Anna notó su expresión y le tocó suavemente el brazo. No te preocupes, dijo. Te dije que estaban planeando esto, ¿recuerdas? Ryo la miró. Nezu logró convencerles de lo contrario. No dio detalles allí, solo dejó claro que la decisión final no había sido en su contra. El resto quedó claro cuando Ryo fue informado oficialmente por Nezu en una llamada telefónica. Nezu había logrado argumentar que, desde que Ryo comenzó a entrenar bajo supervisión directa, había mostrado un progreso evidente en el control de su Kirk. No solo eso, sino que había actuado de forma reactiva, no ofensiva. El enfrentamiento con Robot no fue él quien lo inició. Ryo fue el objetivo directo de un ataque que puso su vida en peligro. El punto decisivo llegó con el informe de Endeavor. El héroe número 2 había registrado oficialmente que sin la intervención de Ryo, no habría podido contener a ese Nomu solo a tiempo. Las pérdidas habrían sido significativamente mayores, tanto en vidas como en destrucción. Ryo no fue la causa del desastre, sino una pieza esencial para evitar algo aún peor. El chico podía ser el objetivo, pero eso no significaba que debiera dejarse atrapar, ¿verdad? La ley en sí era clara. Las víctimas de secuestros o ataques directos tienen derecho a usar sus dones para defenderse. Ante esto, la comisión cedió. El veredicto final no fue un castigo, sino un acuerdo. Ryo permanecería en la OA, su beca se mantendría y no se aplicarían sanciones formales. A cambio, todas sus contribuciones al incidente de Osu permanecerían anónimas, la escuela se comprometió a reforzar drásticamente sus defensas contra posibles futuros ataques de la Liga de Villanos y garantizaría la máxima seguridad de Ryo Tanaka durante sus días como estudiante hasta la graduación. El ala médica subterránea de Garaki estaba en silencio, iluminada solo por luces fluorescentes frías empotradas en el techo. El sonido constante de los monitores cardíacos llenaba el espacio, creando un ritmo mecánico e inquietante. Sobre dos camillas metálicas yacían Shigaraki Tomura y Kurohiri, ambos inconscientes, cubiertos de tubos, cables y férulas de sujeción. Garaki caminaba lentamente entre el equipo, sosteniendo una carpeta electrónica mientras analizaba los resultados proyectados en hologramas azulados. Su mirada era atenta, casi curiosa, como si examinara muestras raras en lugar de pacientes al borde de la muerte. ¿Y? Preguntó All for One, su voz resonando suavemente por la habitación desde el monitor montado en la pared. ¿Cuál es su condición? Garaki se ajustó las gafas antes de responder. Kurohiri sufrió daños relativamente leves, dijo con naturalidad. Hubo una inestabilidad temporal en la estructura de su don, pero nada irreversible. Sin embargo, hizo una breve pausa. Las exploraciones recientes indican el desarrollo de cáncer. Por suerte, está en una fase tratable. All for One permaneció en silencio un momento. ¿Y Tomura? Garaki desvió la mirada hacia la camilla vecina. Shigaraki estaba en un estado mucho peor. Su brazo izquierdo simplemente ya no estaba, reemplazado por una gruesa venda cubriendo lo que quedaba. La mitad de su cuerpo presentaba quemaduras profundas, la piel oscurecida e irregular. Los resultados médicos indicaron múltiples fracturas, laceraciones internas y daños sistémicos graves. Perdió el brazo izquierdo, continuó Garaki. Quemaduras extensas causadas por una explosión, múltiples fracturas, hemorragias internas, y, desafortunadamente, ha contraído otro tipo de cáncer además del terminal que ya tenía. ¿Otro? La voz de All for One mostraba sorpresa genuina. Cáncer testicular. El silencio que siguió fue pesado. Durante unos segundos, All for One no dijo nada. Entonces, un suspiro lento resonó por el sistema de audio. No era así como pretendía empezar esto, dijo finalmente. Pero no tenemos elección. Tendremos que empezar los implantes para Tomura. Los ojos de Garaki se abrieron tras sus lentes. Inmediatamente después, una amplia sonrisa, casi infantil, se dibujó en su rostro. Maestro, murmuró, claramente emocionado. ¿Estás seguro? Míralo, respondió All for One, con frialdad.
En este estado, Tomura no puede continuar con el plan. No sobrevivirá al próximo enfrentamiento. Garaki inclinó ligeramente la cabeza, observando el cuerpo inmóvil de Shigaraki, como un artista evaluando un lienzo inacabado. All for One volvió a quedarse en silencio. Luego, un tono diferente entró en su voz, algo parecido a la anticipación. Quizá, dijo. Por fin podemos aprovechar esos implantes de los que Buddy me ha hablado tanto últimamente. La sonrisa de Garaki se ensanchó aún más. Jejeje, se rió por lo bajo. Sería un honor trabajar con nuevos materiales. Comentario 13. Votar 2 restantes. Capítulo 40. Fin de la práctica de héroe y regreso a las clases. 4 días después del incidente de Osu, la ciudad aún no había dejado de hablar de aquella noche. Noticias, comentarios en redes sociales, debates televisivos, todo giraba en torno al ataque de la Liga de Villanos a Osu y al excelente trabajo del héroe número 2 conteniendo la amenaza. No era exactamente la verdad, pero el gobierno necesitaba una cara que respaldara la narrativa y evitara demasiadas preguntas. Algunas imágenes del evento incluso circularon en línea, mostrando extraños rayos negruzcos verdosos desgarrando el cielo de Osu, formando algo parecido a una red eléctrica distorsionada. Aún así, nadie profundizó demasiado. La explicación oficial decía que era el efecto de uno de los quirks de uno de los villanos, y para la mayoría de la gente, eso era suficiente. En cuanto a los héroes que presenciaron lo que Ryo realmente hizo, todos aceptaron la petición del gobierno de guardar silencio. No por miedo, sino por elección. Muchos de ellos, especialmente los de la agencia Black Hole, se sentían satisfechos de poder ayudar, incluso de esta manera, al chico que había salvado la ciudad de un desastre mucho mayor. Pero no todo era color de rosa. Ryo se inclinó ante la lápida de rayo de navaja, reemplazando los varillos de incienso quemados por otros nuevos. El suave aroma se extendió por el aire silencioso del cementerio. Anan se quedó unos pasos atrás, respetando el momento. Tras encender el incienso, ambos se entrelazaron de las manos e hicieron una breve reverencia al héroe caído. Gracias por todo, Ryo expresó su gratitud. Sabía que sin Rayo Afeitador, su mentor probablemente no estaría aquí ahora. El peso de esa posibilidad siempre le oprimía el pecho. Bajó la mirada hacia sus propias manos entrelazadas. Prometo hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que algo así no vuelva a ocurrir. Tras unos momentos, Ryo y Alan se apartaron de la lápida y siguieron el camino de piedra hasta el coche que les esperaba fuera del cementerio. 2 agentes de seguridad permanecieron vigilantes cerca de sus respectivos vehículos. Ryo se subió al asiento trasero con Alan, vestido con su uniforme de UA, con la mochila apoyada en el regazo, marcando oficialmente el final de sus prácticas. Anan se volvió hacia él con una sonrisa tranquila. ¿Listo para ver tu nuevo hogar? Ryo respiró hondo antes de responder. Sí. Ella asintió, satisfecha, y luego miró al conductor de delante. El hombre respondió con un breve asentimiento, ajustándose el sombrero antes de arrancar el motor y dejar atrás el cementerio. En un callejón oscuro de Shinjuku, un grito agudo resonó entre las paredes sucias, y fue abruptamente cortado al segundo siguiente. TSK, eres demasiado ruidosa, se quejó una voz femenina. Para alguien con tanta sangre, al menos podrías morir tranquilamente, ¿verdad? La chica se vio mejor bajo la tenue luz del sol que apenas se filtraba en el callejón. Y Miko Toga aladeó la cabeza, observando al hombre caído apoyado contra la pared. Su uniforme escolar estaba ligeramente manchado, su sonrisa demasiado amplia para ser normal. Sus ojos dorados, felinos, brillaban con una emoción casi infantil. Le dio un toque en la frente con la punta del dedo. Nada personal, ¿vale? Dijo, tarareando. Pero realmente, realmente necesito llamar la atención de personas concretas. Y tú eres un poco, ayudándome. La cabeza del hombre se movió una última vez mientras agonizaba, antes de quedarse finalmente inerte, inmóvil. Ya había perdido demasiada sangre después de que Toga le cortara la garganta. Toga hizo un puchero, como decepcionada. Au, eso fue rápido. Sin preocuparse, se levantó, limpió su cuchillo en su propio uniforme y, con cuidado casi con cariño, enfundó la hoja. Luego, salió saltando del callejón como si acabara de salir de una tienda de golosinas. Una vez en la acera vacía de esa zona, sacó el móvil del bolsillo y empezó a desplazar las noticias mientras caminaba. Ataque de la Liga de Villanos en Osu, Nomus, destrucción, bla bla bla, ya lo sé, murmuró, desplazándose impacientemente. Hasta que sus ojos se iluminaron. Ah.
Un artículo destacó su reciente trabajo, con informes de asesinatos y ataques extraños en los que las víctimas fueron encontradas parcialmente drenadas de sangre. La sonrisa de Toga se ensanchó aún más, casi partiendo su rostro. ¿Ves? ¿Ves? Se dijo a sí misma, emocionada. Así seguro que me notarán. Entonces tendrán que invitarme Tada parte de la liga. Siguió caminando, feliz, hasta que otro artículo a su lado llamó su atención. Trataba sobre estudiantes rescatados por Endeavor esa misma noche del incidente. Entre las fotos, una cara en particular hizo que sus pasos se ralentizaran. Ryo. Toga entrecerró los ojos, ladeando la cabeza lentamente. HMI. Miró la imagen unos segundos más de lo normal. Una extraña sensación subió en su pecho, una ligera incomodidad, casi como un recuerdo que se negaba a formarse del todo. Te he visto antes. Murmuró. Su sonrisa vaciló por un instante. Pero pronto volvió, y ella se encogió de hombros. Va, lo que sea. Guardó el móvil en el bolsillo y siguió caminando, ahora con aún más energía. Lo que importa ahora es seguir matando hasta que me llamen. Toga se alejó saltando por la acera, desapareciendo bajo las luces de la ciudad, dejando atrás esa sensación incómoda, de algo del pasado que insistía en intentar emerger de las sombras que había estado ignorando durante tantos años. Algún tiempo después de que Ryo y Anan llegaran a UA, Nezu guió a Ryo al dormitorio donde se alojaría durante su estancia en la escuela. En cuanto se detuvo frente al edificio, levantó la vista, y se quedó quieto durante varios largos segundos. El edificio era grande. Muy grande. Elegante, moderno y demasiado alto para algo que él imaginaba como un dormitorio. Y no me lo esperaba, comentó, sinceramente. Para ser sincero, ni siquiera pensaba que UA tuviera un campus tan grande. Esto es, casi absurdo. Miró a su alrededor y notó otros edificios similares repartidos por el campus. Nezu soltó una pequeña risa satisfecha, ajustándose el traje. Bueno, no teníamos intención de hacer algo demasiado rústico para vuestro gusto, dijo con calma. Durante la planificación, consideré la posibilidad de un futuro turbulento. Por si ocurriera algo como una guerra y nuestros estudiantes necesitaran un lugar seguro para continuar sus estudios. Nezu volvió a mirar el edificio frente a ellos. Así surgió la idea de la Ex-Alliance. Un conjunto de residencias dentro del campus, preparadas para mantener a nuestros estudiantes seguros en un futuro lejano. Luego miró directamente a Ryo. Quizá la idea inicial era crear algo que garantizara la seguridad de ti, pero recuerda que este lugar albergará a otras personas en el futuro. Trátalo bien. Ryo observó de nuevo el edificio de 5 plantas, respiró hondo y asintió. Entendido, lo tendré en cuenta. Excelente, respondió Nezu, sonriendo. El director le extendió un juego de llaves. Siéntete como en casa. Ryo tomó cuidadosamente las llaves. Gracias, director. Miró de nuevo hacia el edificio, aún intentando aceptar que ese lugar sería su hogar durante los próximos años. Cuando por fin decidió entrar, casi le salen los ojos. El interior era absurdamente lujoso. La planta baja parecía más la zona común de un hotel que la residencia escolar. Sofás cómodos, mesas, televisores, cocinas bien equipadas, baños y lavandería. Todo era demasiado espacioso. Ryo caminó incrédulo, hasta que finalmente se sentó en uno de los sofás. Y no sé qué voy a hacer con todo este espacio. Las habitaciones comenzaban en la segunda planta y subían hasta la quinta, con 8 habitaciones por planta. Cada una tenía aire acondicionado, baño privado, cama, nevera, armario e incluso un balcón. Pero el shock llegó cuando abrió la puerta de su habitación, número 17. Fue el mismo entorno que siempre veía en su antiguo apartamento. Su estantería de libros y manga. El escritorio de estudio con el ordenador. Los carteles. Los marcos con fotos de él y su madre. Algunas cosas habían sido reemplazadas: la cama, el armario, los cajones, pero el resto estaba exactamente donde siempre había estado. Ryo pasó la mano por la pared blanca. Es extraño, murmuró. Ver estas paredes así, sin manchas, sin marcas, y se dejó caer en la cama y miró al techo. Y también hace tiempo que no veo un techo sin grietas. Guardó silencio unos segundos. Luego se levantó, se sentó al borde de la cama y miró el juego de llaves que tenía en la mano. Lo apretó con fuerza. Hogar, murmuró. Ryo respiró hondo, sintiendo cómo algo cálido crecía en su pecho. Vale, prometo que cuidaré bien de este lugar. Al día siguiente, en el aula, Ryo apenas se había sentado cuando fue bombardeado por Dash.
El rubio no paraba de hacer preguntas, sacando temas sobre sus prácticas, los villanos a los que se enfrentaba y, por supuesto, si su hermana se había involucrado en el incidente de Osu. La envidia estaba pegada en la cara de Dash, y acabó desahogándose, enterrando la cara en su escritorio. Es tan injusto, gruñó. Mis prácticas con mi padre fueron tan aburridas y Ryo le miró y dijo con calma. No seas así, tío. El objetivo de las prácticas ni siquiera era luchar contra villanos, ¿recuerda? Pero era mi asterisco punto. Replicó Dash, hinchando el pecho. Lo entiendo, Ryo suspiró, negando con la cabeza, pero espero que al menos hayas aprendido algo durante esto. Dash se relajó un poco, apoyando los brazos en el escritorio. Oh, definitivamente aprendí. No puedo olvidar ni un solo segundo de las repetidas charlas de mi padre durante las prácticas y Ryo arqueó ligeramente una ceja, recordando la mirada perdida que Dash había recibido cuando mencionó antes el heroísmo. Quizá, tu padre se pasó un poco, sugirió, intentando aliviar la tensión. Antes de que pudieran continuar, las risas de Zero y Kirishima resonaron por la sala. No podían parar de reírse de Bakugo, cuyo pelo estaba liso. ¡Buah! ¡Ja ja ja ja! ¿Eres tú de verdad? ¿El mismo Bakugo que conocemos? Preguntaron los dos entre risas. Deja de reírte, tú, Bakugo empezó, furioso. Pero los dos rieron aún más al ver al rubio claramente irritado. En un arrebato de ira, el pelo de Bakugo explotó y volvió a la normalidad mientras rugía. Os mataré a los dos. Ryo observó la interacción con curiosidad, pensando para sí mismo que Bakugo debía de haber pasado por algún tipo de cambio de imagen en la agencia de Besgeanist. Luego se giró hacia Midoriya, Todoroki e Ida, que hablaban tranquilamente al otro lado de la sala. Parece que se han recuperado bien, comentó. ¿Quién se recuperó? Preguntó Dash, confundido. Ryo dudó. No, no es nada. De repente se dio cuenta de que Dash había entendido lo que había dicho en japonés. ¿Y has entendido lo que he dicho? Preguntó, sorprendido. ¿Dónde aprendiste japonés? Dash intentó responder en japonés, pero fracasó estrepitosamente, incluso con las frases más simples. Suspiró y se rindió, cambiando al inglés en señal de derrota. He estado estudiando mucho en mi tiempo libre, con alguien. Ryo alzó una ceja. ¿Con alguien? Repitió, curioso. Dash empezó a sudar. Alguien. Antes de que Ryo pudiera continuar el interrogatorio, Ida alzó la voz, llamando la atención de todos. Todos, la clase está a punto de empezar. Todos a vuestros asientos. Ryo suspiró y se acomodó en su asiento, pero no sin antes lanzar una mirada sospechosa de Dash, que se estremeció y apartó la mirada nervioso. Como la primera clase del día era FHS, Estudios Fundamentales de Héroes, All Might entró en el aula en su supuesta forma más normal es totalmente posible. Esbozó una amplia sonrisa y aplaudió, llamando la atención de la clase. Buenos días, jóvenes. Dijo emocionado. Coged vuestras cajas de disfraces de héroe, porque la lección de hoy será práctica. La reacción fue inmediata. El aula prácticamente estalló de emoción. Había pasado demasiado tiempo desde su última clase práctica, especialmente con el Usgen Renovación tras todo lo que había pasado. Por fin. Gritó Kirishima desde atrás. Cada estudiante fue al compartimento justo detrás de sus pupitres y sacó su maletín. Poco después, toda la clase siguió a All Might hasta Fieldgama. Cuando todos se habían puesto sus trajes, Ryo apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. Eso sí, te queda bien, comentó Tokoyami, observando el disfraz con atención. Estás muy elegante. Dijo Uraraka, sonriendo. Me gusta el aspecto futurista, añadió Zero. Tsuyu ladeó la cabeza, analizando el casco. La idea del casco vino de 13. Creo que ahora entiendo por qué elegiste el nombre 14, Cloacado. Ese sí, respondió Ryo, incómodo por toda la atención que recibía. Más o menos, tío, estas rayas de neón son geniales, comentó Sato, impresionado. ¡Qué guay! Mina prácticamente gritó, dando un pequeño brinco. Ryo estaba un poco avergonzado, rascándose la nuca, claramente sin saber dónde esconder la cara con tanta atención a la vez. Más lejos, Kaminari observaba la escena con una expresión algo amarga. No es para tanto, murmuró. Están exagerando demasiado. En ese momento, Kirishima apareció a su lado, colocando una mano pesada en su hombro y mostrando una sonrisa arrogante. Sé honesto, dijo. No está limpio, sin embargo. Quítate esa sonrisa rara de la cara, tío, respondió Kaminari, apartando la mirada.
Tras unos minutos de charla y comentarios emocionados, Olmigt finalmente llamó a la clase a la atención, poniéndose serio, o al menos tan serio como podía. Hace tiempo que no lo vemos, chicos y chicas, dijo. Espero que hayáis descansado bien después de vuestras prácticas. Cruzó los brazos, sonriendo. Como seguimiento directo de lo que habéis experimentado recientemente, la actividad de hoy será muy sencilla y griega. Juguetón. La clase guardó silencio, prestando mucha atención. Tendremos una carrera de rescate. Olmigt comenzó entonces a presentar el campo Gamma. Un campo de entrenamiento que simula un complejo industrial con numerosas fábricas interconectadas, toneladas de maquinaria pesada, grúas, tuberías y pasillos estrechos. Un verdadero laberinto industrial. La clase observó las inmensas estructuras delante, algunas engullidas por las sombras, otras cruzadas por gruesas tuberías y pasarelas metálicas. Os dividiréis en 4 grupos de 5, continuó Olmigt. El objetivo es sencillo. Encuéntrame y sálvame. Algunos estudiantes parpadearon, confundidos por tener a Olmigt como maniquí de rescate. Estaré en un punto aleatorio dentro del complejo. En cuanto empiece la carrera, enviaré a cada equipo mi ubicación. Empezarás desde el borde del campo y debes llegar a mí lo antes posible. Levantó el brazo. Grupo 1, id a vuestras marcas. Mientras el primer grupo se posicionaba, los estudiantes restantes fueron llevados a la zona exterior, donde grandes pantallas mostraban la transmisión de cámaras repartidas por Field Gamma. Ryo cruzó los brazos, atento. En la pantalla frente a él, vio a Midoriya tomando su lugar junto a Zero, Mina, y Ida Yojiro. Este lugar es literalmente mi peor pesadilla, murmuró Dash a su lado. Demasiados giros, demasiados obstáculos. Probablemente me perdería 7 veces en medio segundo. Me lo imagino, respondió Ryo, sin apartar la vista de la pantalla. Kirishima se acercó a ellos, emocionado. Entonces, ¿Takeda? ¿Quién crees que se queda con este? Se rascó la barbilla un momento. Apostaría por Zero, dijo Kirishima justo después. El campo parece hecho a medida para él. Ryo ladeó la cabeza, analizando el mapa del campo en la pantalla. Quizá, respondió. Pero no descartaría a Midoriya. Kirishima alzó una ceja, sorprendido. Antes de que pudiera comentar, la voz de Olmigt resonó por los altavoces. Comienzo. Disparo de grupo 1 hacia adelante. Zero tomó la iniciativa de inmediato, lanzando sus cintas y balanceándose entre vigas, tuberías y estructuras metálicas con una facilidad absurda. Tío, es casi como si este sitio estuviera hecho para M. No terminó la frase. Un borrón verdoso pasó a su lado. Los ojos de Zero se abrieron tras la máscara al reconocer la silueta delante. Midoriya saltaba de plataforma en plataforma, sus movimientos precisos, rápidos, casi naturales. Agarró una tubería gruesa, giró todo su cuerpo alrededor y se lanzó hacia la siguiente estructura sin perder velocidad. One for all, capucha completa y 8%. Midoriya gritó, sintiendo la energía recorrer su cuerpo. Fuera, la clase quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en sorpresa. Tío. Gritó Kaminari. ¿Desde cuándo Midoriya se mueve así? Los ojos de Mina se abrieron de par en par. Kirishima esbozó una amplia sonrisa. No me lo esperaba ir yo, sin embargo, simplemente observaba atentamente. Sus ojos seguían cada movimiento de Midoriya, analizando la postura, la propulsión, el control. Tras unos segundos, sonrió levemente. Parece que ha estado trabajando muy duro durante sus prácticas. Tras unos minutos intensos, la carrera llegó a su fin con una escena que hizo estallar en vítores a toda la clase. Midoriya fue el primero en llegar a Olmigt. Se detuvo, jadeando, frente al héroe, el resplandor verdoso aún desvaneciéndose de su cuerpo. Olmigt sonrió ampliamente y colocó cuidadosamente el fajín del ganador sobre los hombros del chico. Excelente trabajo, joven Midoriya. Midoriya parpadeó, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa tímida, aún intentando recuperar el aliento. Más atrás, Zero estaba tumbado en el suelo boca arriba, mirando hacia el techo industrial de Field Gamma como si acabara de perder algo profundamente personal. He perdido, murmuró. De todas las cosas, en mi especialidad, Olmigt llamó rápidamente la atención de la clase, aplaudiendo. No hay motivo para decepciones. Dijo con tono optimista. Sí, Midoriya fue el primero, pero todos habéis mejorado. Comparado con el primer día, el uso de tu Kirk fue mucho más eficiente. Señaló al grupo. Todavía hay mucho margen por aprender antes de los exámenes finales, así que usa esto como motivación.
Zero suspiró, se incorporó y luego se puso de pie con un crujido en la espalda. Derecha, claro, dijo, ya alejándose con los demás. Se acercan los exámenes finales. Cuando el grupo empezó a dispersarse, All Might extendió el brazo y colocó su pesada mano izquierda sobre el hombro de Midoriya, impidiéndole irse con ellos. Lo has hecho muy bien, murmuró en voz baja. Apenas te reconocí desde la última vez que me sorprendiste. Pasó junto a Midoriya, le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar y añadió: encuéntrame después de clase. Midoriya se quedó quieto un segundo, confundido, luego asintió con firmeza. Tras anunciarse los resultados oficiales del grupo 1, fue el turno del grupo 2 de entrar en el campo. Tokoyami, Tsuyu, Momo, Shoji, y Dash. El reloj apenas había pasado un minuto cuando Dash apareció en la zona de meta, completamente sin aliento, con el pelo despeinado y una mirada vacía en los ojos. Respiró hondo. Me he perdido 34 veces. All Might parpadeó, sorprendido, luego se rió a carcajadas mientras le colocaba el fajín del ganador. Aún así llegaste primero. Usa esto como una experiencia de aprendizaje, joven Dash. Entornos como estos exigen coordinación y una rápida conciencia espacial. Dash lanzó una última mirada cansada hacia el diagrama. Ni hablar, murmuró. Voy a empezar a evitar lugares como este infierno. El grupo 3 siguió justo después. Uraraka, Kaminari, Toru, Kirishima y Sato, con Uraraka llevándose la victoria. Finalmente, fue el turno del grupo 4. Ryo, Bakugo, Todoroki, Aoyama y Hiro. El grupo tomó sus posiciones en sus objetivos. Hiro miró alrededor de la zona de inicio y suspiró. ¿Alguien puede explicarme cómo acabé en un grupo con 3 de los monstruos más grandes de esta clase? Bakugo crujió los nudillos en su postura. Todoroki simplemente observaba el campo con su habitual mirada indiferente, y Ryo esbozó una media sonrisa tranquila, se puso el casco y también miró el laberinto. Al otro lado, Iida se ajustaba las gafas mientras miraba la pantalla con atención. Sinceramente, la victoria ya está del lado de Takeda. Midoriya asintió a su lado, con la mirada fija en las imágenes. Sí, usando solo Dash como referencia, ambos son increíblemente rápidos. En el campo, All Might levantó el brazo. Comienzo. La señal sonó y el grupo 4 se puso en marcha. Bakugo fue el primero en actuar, lanzando a toda velocidad. Voy a ganar esta maldita cosa y aplastar a todos. Gritó, desapareciendo ya entre las estructuras metálicas. Mientras tanto, Ryo aún no se había levantado de su posición inicial. Por un segundo, se quedó allí, inmóvil, observando el laberinto frente a él. Después de salir del hospital, pensó. No dejé de entrenar en los días previos a que terminaran las prácticas. Respiró hondo. La transición interna puede ahora durar 4 horas completas. Ryo llevó las manos a la espalda. Los anillos incrustados en sus guantes reforzados comenzaron a brillar con una suave luz verde, que se intensificó rápidamente. Y también aproveché para aprender a hacer algunos trucos nuevos. En el siguiente instante, sus manos explotaron de energía. Auge. Ryo fue lanzado al aire como un cohete. ¿Qué? Gritaron varias voces a la vez en la zona de observación. En la pantalla, el cuerpo de Ryo cruzó el cielo industrial de campo gamma tras desatar una poderosa explosión de sus manos, impulsándose más lejos con ráfagas más pequeñas y controladas. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par. Tío, esa forma de moverse es muy parecida a Kacchan, terminó Midoriya, sorprendido. Abajo, Bakugo oyó el sonido de las explosiones y levantó la vista justo a tiempo para ver a Ryo sobrevolando. Ese cabronazo. Gruñó, apretando los dientes. Me está copiando. Mientras yo perdía el tiempo con esos idiotas, estos chicos cambiaron completamente en una semana. Disparó hacia adelante con todo lo que tenía, aumentando aún más su velocidad. No voy a quedarme atrás de un imitador. Ryo escuchó las explosiones justo abajo, percibiendo que alguien se acercaba. Miró por encima del hombro y vio a Bakugo lanzándose hacia él a toda velocidad. Debo haberle cabreado, murmuró. Pero ahora no es el momento para eso. Los anillos en las suelas de sus zapatos empezaron a brillar con la misma intensa luz verde. Auge. Explosiones estallaron desde los pies de Ryo, lanzándolo hacia adelante con aún mayor velocidad, como un misil cortando el aire. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. También puede hacerlo con los pies. Ryo cruzó el campo a toda velocidad, esquivando una grúa desde arriba con una explosión lateral, cada ráfaga perfectamente calculada. Camino a la victoria. Y, sin darse cuenta, en camino a un nuevo capítulo de su propia vida.
Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.